Ahora vamos a revisar el tercer tipo de molécula orgánica, que son las proteínas, glúcidos, lípidos, proteínas, y ya sabes que después siguen los ácidos nucleicos. Pero es que hablar de proteínas es otra cosa, porque si tenemos que hacer un ranking, ya, a veces nos gusta hacer el ranking, si tenemos que hacer un ranking sería, o sea, por abundancia, en primer lugar, proteínas. Por importancia, proteínas. Por diversidad, proteínas. Son las moléculas récord, los compuestos orgánicos más abundantes de los seres vivos, más diversos, más funcionales. Abarcan muchísimas funciones, por eso vamos a conocerlos poco a poco. Mira, con las proteínas tenemos que decir lo siguiente. Primero, las proteínas pertenecen a un grupo de compuestos que son los llamados polímeros. Recordemos esto. Recordemos esto. Tenemos ahí. ¿Se acuerdan de esto? Ahí está. Ahí está. Mira, ese es un polímero. Un polímero es un compuesto orgánico, químico, que resulta de la unión de muchas unidades repetitivas. Que resulta de la unión de muchas unidades repetitivas. Cada una de estas unidades se llama monómero. Es algo como lo que pasaba con los polisacáridos, ¿te acuerdas? Los polisacáridos son polímeros también, pero solo eran ellos nada más, o sea, solo eran esos azúcares, los demás no eran así. En cambio, las proteínas, todas son así. Todas las proteínas son polímeros, todas las proteínas resultan de la unión de muchas unidades repetitivas, como una cadena con sus eslabones. La proteína es un polímero y el monómero, la unidad, cada una de estas unidades es el aminoácido. O sea, por definición sería, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Listo. Listo. Ahora, las proteínas son compuestos cuaternarios. Ya, eso también marca una diferencia con los otros, porque si recuerdas, los glúcidos son ternarios, los lípidos son ternarios, pero las proteínas son cuaternarias. Este es el elemento adicional. Ese es el elemento clave para asociarlo con las proteínas, el nitrógeno. Las proteínas son compuestos nitrogenados. Bien, pero, si queremos hablar de las proteínas, como te digo, es un campo bastante amplio. Mira, a ver, para que tengas una idea. De las proteínas, por ejemplo, la más conocida, el colágeno. El colágeno, que habla en todo el mundo, que todo el mundo conoce el colágeno. Proteínas, por ejemplo, de moda, los anticuerpos. Esas proteínas que vamos a generar cuando nos vacunamos, que nos van a proteger contra el COVID, anticuerpos. Proteínas, por ejemplo, hormonas, como la insulina. Proteínas, por ejemplo, como la queratina del cabello o de las uñas. Proteínas como, por ejemplo, la elastina de las arterias de la piel, que hace que la piel sea elástica, la elastina. Proteínas como la albúmina, la clara de huevo, que es uno de los alimentos más completos que existe. Proteínas como el gluten, muy abundante en los alimentos, en los granos, ¿no? Bueno, alimentos de origen vegetal, etc. O sea, las proteínas tienen una gran diversidad. Pero, si queremos conocerlas a fondo, debemos empezar de lo mínimo. Los aminoácidos. Vamos a hablar primero de los aminoácidos. A ver, de la unidad, del monómero. ¿Cómo es un aminoácido? ¿Cómo está formado un aminoácido? A ver.
Mira, los aminoácidos tienen primero un carbono en posición central, un carbono. Y como todo carbono, tienen capacidad para formar 4 enlaces. Ahí está. El primero lo forman con un hidrógeno. El segundo lo forman con el grupo NH2, conocido como el grupo amino. El grupo amino. El tercero con el grupo COOH, conocido como el grupo carboxilo. Ahí está. Antiguamente conocido como el grupo ácido. Ahí está. Por eso el nombre, pues, ¿no? El aminoácido, el nombre, hace alusión a sus grupos funcionales. Al grupo amino, al grupo carboxilo. Bueno, antes conocido como ácido, aminoácido. 2 grupos funcionales. Y en cuarta posición tiene al radical. Antiguamente también le conocían así, como la cadena lateral. La cadena lateral. Ahí está. Otra vez, un aminoácido tiene carbono, hidrógeno, grupo amino, grupo carboxilo y el radical. ¿Todos los aminoácidos son iguales? No. Todos los aminoácidos no son iguales. ¿Está bien? Profe, ¿qué es lo que hace diferente un aminoácido de otro? El radical. El radical es el que le da personalidad. El radical varía de un aminoácido a otro. El carbono es el mismo, el hidrógeno es el mismo, el grupo amino y carboxilo es lo mismo. Lo que varía, la pieza intercambiable entre un aminoácido y otro, es el radical. Por ejemplo, mira, este es el aminoácido y este es su radical. Sí, otro hidrógeno. Aparte del que ya tienen, otro hidrógeno. Este se llama así, glicina. Y es el aminoácido más pequeño que existe. Tiene como radical a un hidrógeno. Mira este otro. Este se llama así, alanina. Mira su radical, el grupo metilo. Este es otro, valina. Mira su radical. O sea, ¿qué es lo que está haciendo diferente a un aminoácido de otro? Sus radicales. El radical es el que le da personalidad. Digamos que te dicen, por ejemplo, este aminoácido tiene azufre. Ahora, tú ves que el aminoácido azufre no tiene. Si te dicen que un aminoácido tiene azufre, ¿dónde está el azufre? En el radical. Te dicen, estos aminoácidos son polares, estos son apolares. Entonces, ¿quién es el que hace que un aminoácido sea polar y otro sea apolar? El radical. Te dice, estos aminoácidos son aromáticos. ¿Quién es el que hace que sean aromáticos? El radical. El radical es el que le da personalidad a los aminoácidos. Es el que hace diferente un aminoácido de otro. Profe, ¿cuántos aminoácidos diferentes existen? Más de 100. Más de 100. Pero acá hay un detalle. No todos participan en la formación de las proteínas. No. A la mayoría no le interesa formar proteínas. No están aptos, no quieren
formar polímeros. La mayoría no. De esos más de 100 que hay, solamente 20 tipos forman proteínas. Solo 20 tipos de aminoácidos son los que se encargan de la formación de las proteínas, el resto no. Profe, pero si no forman proteínas, ¿qué hacen? Trabajan solos, cumplen funciones solos. Por ejemplo, mira, a ver, algunos de esos que trabajan solos. Un conocido, taurina. ¿Has escuchado de taurina? Tú eres de los que bebes esas bebidas energizantes, esos que te dan alas, que te mantienen despierto, que te activan. Ya, ¿alguna vez has revisado los ingredientes? Pues bien, si lo haces, va a decir taurina. Taurina es un aminoácido. Taurina es un estimulante del sistema nervioso, como la cafeína. Taurina es un estimulante del sistema nervioso, te despierta, te da alas, como dice la publicidad. Taurina trabaja solo, por ejemplo. Ese es un caso. Ese es un caso, por ejemplo. Otro aminoácido de los que trabaja solo es la citrulina. Citrulina. Es un aminoácido que se extrae de la sandía. La sandía, su nombre científico es Citrullus. Claro, y justamente como la sandía es Citrullus, de ahí encontraron a este aminoácido y pusieron citrulina. Citrulina tampoco forma proteínas, trabaja solo. Y citrulina también es un poderoso energizante. Es energizante de los músculos. ¿Está bien? O sea, cuando tú comes sandía, ingieres a este aminoácido energizante. Esos son aminoácidos que trabajan solos. Un ejemplo, ¿está bien? En cambio, estos de acá, por ejemplo, glicina, alanina, valina, cisteína, metionina, triptófano, esos son aminoácidos, que yo le llamo así, ¿no? Estos son los aminoácidos proteicos. O sea, aminoácidos que sí se van a unir para formar proteínas. Bien, ahora, otro detalle. En el caso de los humanos, un poco de biología humana. De esos 20 aminoácidos que se necesitan para construir proteínas, nosotros, los humanos, solo fabricamos 10 y los otros 10 no los fabricamos. A los que fabricamos les llamamos los no esenciales y a los que no fabricamos les llamamos los esenciales. Profe, a ver. O sea, se necesitan 20 tipos de aminoácidos para formar proteínas, sí. Pero nosotros, nuestras células, solo fabrican 10. Sí, los no esenciales. ¿Y los otros 10 no los fabricamos? No. ¿Y entonces de dónde los sacamos? De los alimentos. Por eso que el humano, no sé si te has dado cuenta, tal vez sí, ¿no te has dado cuenta que el humano tiene una gran variedad de alimentos? Dime, ¿crías conejos? No importa. Pero si crías un conejo, ¿qué le has de comer? A ver, dame una lista de alimentos para conejo. Profe, alfalfa, zanahoria, conejina, ya. ¿Qué más? Otras verduras, ya. ¿Qué más? Si tienes un cuy, ¿qué le das? Alfalfa. Mañana, alfalfa. De noche, alfalfa. Todo el año, alfalfa. ¿No te das cuenta que los otros organismos comen unas cuantas cosas nada más? En cambio nosotros, pescado, todo tipo de pescado, pollo, cerdo, res, verduras de todos los colores, formas, frutas. ¿No te das cuenta que nuestra alimentación es muy variada? Y que siempre queremos que sea muy variada. ¿Por qué? Porque tenemos serias deficiencias en capturar a los aminoácidos. Porque necesitamos variar mucho los alimentos para poder conseguir todos esos aminoácidos. Ojo, esto es solo para humanos.
A las otras especies no les pasa lo mismo. Las otras especies pueden fabricar todos los aminoácidos. No necesitan tener alimentación variada, nosotros sí. En nosotros la variación es muy importante. Porque si no conseguimos a los 10 faltantes, siempre tenemos hambre. O sea, cuando tienes siempre hambre es porque algo te está faltando y eso que te falta casi siempre es un aminoácido. Claro, dices, qué raro, voy comiendo 3 veces pero sigo con hambre, no me pasa el hambre. Tienes deficiencia de aminoácidos. Has variado muy poco tu alimentación. Entonces el humano, por la evolución nos ha regalado el cerebro más desarrollado de todo el planeta, pero nos ha quitado la capacidad de sintetizar todos los aminoácidos. Fabricamos solo la mitad de los que necesitamos. Y es por eso que necesitamos consumir muchos alimentos y muy variados para poder completarlo. Eso les llaman los esenciales. Bien, perfecto. Ahora, si quiero formar proteínas, lo primero que debo hacer es juntar aminoácidos, unirlos. Y si quiero unirlos, debo formar enlace. En este caso, el enlace que une a los aminoácidos se llama el enlace peptídico. Bien, perfecto. Mira, aquí tengo un aminoácido, ¿está bien? Le llamaré aminoácido número 1. Y este va a ser el aminoácido, ya, aquí. Este es el radical 1 y este va a ser el radical 2. Tengo 2 aminoácidos. Quiero unir a esos 2 aminoácidos. Para unir a 2 aminoácidos, para enlazar a 2 aminoácidos, necesito lo siguiente. Primero, el grupo carboxilo. COOH, aquí está, solo que le he puesto en fórmula desarrollada. El primero va a utilizar su grupo funcional carboxilo, COOH. Y el segundo va a usar su grupo funcional amino, NH2. Ahí está, NH2. Entonces tengo el grupo carboxilo del primero con el grupo amino del segundo. Los que van a reaccionar son los grupos funcionales. Van a reaccionar los grupos funcionales. El carboxilo del primero con el amino del segundo. Bien, ahora quiero que veas este detalle aquí. Quiero que veas este detalle. Mira, porque este lo hemos visto varias veces. Fíjate aquí. Dime. ¿Qué molécula sencilla se va a formar ahí? Exacto, se va a formar una molécula de agua. Sí, una vez más. Ya sabes cómo es esto. Entonces, si aquí se forma una molécula de agua, el carbono del carboxilo se va a unir con el nitrógeno del amino. Y ahí se forma este enlace que llamamos el enlace peptídico, que es un enlace covalente. Ya sabes que en biología covalente significa un enlace fuerte, estable. Y en este caso masa, porque el nitrógeno suele formar enlaces muy fuertes, muy estables. El nitrógeno es muy bueno para formar estructuras estables. Bien. Entonces, profe, sería el enlace peptídico, es un enlace covalente, fuerte y estable que se forma entre 2 aminoácidos. Claro, pero si quieres ser más preciso, dices, el enlace peptídico es un enlace covalente, fuerte y estable que se forma entre el carbono del grupo carboxilo del primer aminoácido y el nitrógeno del grupo amino del segundo aminoácido. Esa es la definición, entre los grupos funcionales. Ya, y ahora lo que ya sabes. ¿Cómo le digo a un enlace
cuando se forma liberando una molécula de agua. ¿Cómo se dice? Condensación. El enlace peptídico también se forma por condensación. Y además tú sabes que este enlace tiene un proceso inverso. Si yo devuelvo la molécula de agua, el enlace se va a romper, porque voy a restablecer a los grupos funcionales. ¿Cómo se llama el proceso inverso a la condensación? Hidrólisis. Entonces, ¿qué significa? Que el enlace peptídico es hidrolizable. También, como lo fue el glucosídico y como lo fue el enlace éster glucosídico, éster peptídico, enlaces hidrolizables. Ahora, aquí puede ser una diferencia, porque en los glúcidos tú sabes que no todos tienen enlace glucosídico, o sea, no todos son hidrolizables. En los lípidos también, no todos tienen enlace éster, no todos son hidrolizables, pero en este caso sí. Todas las proteínas son polímeros de aminoácidos. Todas las proteínas necesitan enlace peptídico. Todas las proteínas son hidrolizables. Muy bien, primera parte de proteínas. Listo. Ahora vamos a revisar uno de los puntos más importantes de las proteínas. Porque yo te digo, ¿no? Yo te decía en todo caso, las proteínas son los compuestos récord en abundancia, en cantidad, en variedad, sobre todo en importancia. Pero justamente parte de ese éxito que tienen las proteínas, parte de esa garantía de tener esos récords, es su estructura. Las proteínas tienen la estructura más compleja, mucho más complejos que los glúcidos, mucho más complejos que los lípidos. Tienen esa garantía. Por ejemplo, las proteínas tienen hasta 4 niveles de estructura, son muchos muy complejos. ¿Ya? Y vamos a ir obviamente poco a poco. Proteínas primarias. Bien. ¿Cómo se forma una proteína primaria? En este caso, lo que se hace es juntar a los aminoácidos, unir a los aminoácidos, formando cadenas. Lo que se conoce también así como las cadenas polipeptídicas. Cadenas polipeptídicas. Las cadenas polipeptídicas. Bien. Nosotros ya sabemos que si queremos unir aminoácidos, necesitamos formar entre ellos enlaces peptídicos. Y ya sabemos también cómo se forma ese enlace peptídico. Recuerda que los enlaces peptídicos van a reaccionar el grupo carboxilo y el grupo amino, los grupos funcionales. Recordemos también que los enlaces peptídicos son enlaces covalentes y hidrolizables. O sea, la cadena polipeptídica es hidrolizable. Se formó por condensación, se puede hidrolizar. La estructura primaria de una proteína consiste en formar cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, enlaces covalentes que se forman por condensación. Bien, pero ¿qué criterios se deben tomar en cuenta para la construcción de estas cadenas? 3. Primero, la cantidad.
la cantidad. Es decir, ¿cuántos aminoácidos se van a utilizar? ¿Cuántos aminoácidos se van a utilizar? ¿Cuántos aminoácidos, profe, se utilizan para construir estas cadenas? Mira, en el caso de las proteínas, el rango es muy amplio. Hay cadenas que pueden tener 20 aminoácidos, así como hay cadenas que pueden tener 100.000. O sea, 20, 100, 1000, 2000, 5000, 10.000, 15.000, 50.000. Hay cadenas hasta de 100.000. En las proteínas hay mucha variedad en cuanto a la cantidad de aminoácidos que tienen. Por ejemplo, el colágeno está entre 1000 y 3000. El colágeno, que es el más conocido. 2. El tipo. El tipo de aminoácidos que va a utilizar. Profe, usted nos dijo que las proteínas se construyen con 20 tipos diferentes de aminoácidos, ¿cierto? Cierto. Pero eso no quiere decir que para formar una proteína tengas que usar los 20 tipos. Para formar una sola cadena, una sola proteína, puedes usar 2 tipos, 3 o 4, no todos. Por ejemplo, el colágeno, que es el más conocido, utiliza solo 3 tipos de aminoácidos. Solo 3. Las histonas, solo 2. La hemoglobina, solo 4. O sea, las proteínas no utilizan todos los tipos de aminoácidos. Es como por ejemplo, los ingredientes en la cocina. Tú tienes en tu cocina, en tu almacén, tienes arroz, fideos, de todos los tipos de fideos, tienes verduras de todos los tipos, carne de todos los tipos, pero cuando preparas un platillo, ¿usas todo? O sea, si vas a hacer un estofado, ¿usas todo? ¿Usas todas las verduras? Si haces un tallarín rojo, ¿usas todos los tipos de carnes? No, usas 1, 2. Usas algunos ingredientes. O sea, tienes un montón en disposición, pero usas algunos. En este caso es igual. Las proteínas tienen 20 opciones, pero para construir una proteína no se usan las 20 opciones, se usan 2, 3 o 4 generalmente. Entonces, eso marca el tipo. ¿Qué tipo de aminoácidos voy a usar? Porque sé que no voy a usar todos. Y la tercera característica importante en la construcción de las cadenas es la secuencia. Es la secuencia. Es la secuencia de los aminoácidos, la más importante, el orden. Algo que también, por ejemplo, yo puedo usar en la cocina, porque mira, a ver, digamos que vamos a hacer un arroz con pollo. Ya. Yo te pongo en la mesa todos los ingredientes, picados, todo listo ya, en las cantidades adecuadas, digamos para 6 personas. Ya, o sea, ya tienes todos los ingredientes para un arroz con pollo. Dime, ¿qué es otro punto importante al cocinar? La secuencia. ¿Qué va primero? El orden. ¿Qué he hecho primero? ¿Qué he hecho después? ¿Qué he hecho al final? ¿O es que acaso puedo poner todo al mismo tiempo? No, tú sabes que no. Tú sabes que cocinar implica también saber exactamente el orden en que vas a colocar los ingredientes. Pues en este caso es igual. Yo sé cuántos aminoácidos voy a usar. Sé qué tipos de aminoácidos voy a usar. Pero lo más importante, sé en qué orden los voy a colocar. Si primero va glicina, si después va fenilalanina, si después va prolina, el orden. Y si yo tengo que rescatar algo,
Si yo tengo que resaltar algo, entonces es la secuencia. Si me van a preguntar qué es lo más importante en la construcción de las cadenas primarias, ¿qué es lo más importante en la construcción de las cadenas polipeptídicas? La secuencia. Lo más importante es la secuencia. Muy bien. Una vez que tengo la cadena, yo lo represento así, lo simbolizo así, como una cadena, ¿no? Una línea, con un hilo. Una vez que tengo la cadena, esta cadena tiene que madurar para construir la estructura secundaria. Y esta cadena tiene dos opciones. Cuando madura, tiene dos opciones. O se enrolla como un resorte, o se dobla como una hoja. Como una hoja doblada, como una hoja plegada. Tengo dos opciones. Repito. La estructura primaria de una proteína significa formar una cadena polipeptídica, respetando estos tres parámetros. Una vez que tengo la cadena, esta cadena tiene dos opciones. O se enrolla como un resorte, alfa hélice, o se dobla como una hoja, beta plegada. Bien. Si tu pregunta es, profe, ¿de qué depende que la cadena adopte una forma u otra? La respuesta es una sola, del orden en que has colocado los aminoácidos. La secuencia en la que hayas colocado los aminoácidos es determinante para una de estas dos opciones. Sea como sea, hélice o plegada representa la estructura secundaria. Pero te digo algo. Cuando la proteína es primaria, todavía no está lista, no está madura, no está lista, no funciona todavía. Las cadenas primarias no funcionan, no sirven, no son útiles. Cuando pasa a secundaria, y a pesar que ha crecido un poco, digamos, en madurez, pero todavía no están listas tampoco. Las proteínas secundarias no tienen función, todavía no completan su proceso de maduración. O sea, ni las primarias ni las secundarias son funcionales, no funcionan todavía. Tiene que seguir madurando. ¿Está bien? Otro punto. ¿Cómo se estabilizan las proteínas secundarias? Las proteínas secundarias se estabilizan a través de puentes de hidrógeno, que son enlaces débiles, que son enlaces no covalentes. Profe, cuando usted dice enlace débil, ¿débil pero contra qué? ¿Qué es lo que puede afectar a los puentes de hidrógeno? Mira, a las proteínas básicamente le afectan dos cosas. Dos cosas. Primero, las altas temperaturas y los cambios bruscos de pH. Las altas temperaturas y los cambios bruscos de pH. O sea, profe, si yo pongo a esta cadena hélice en agua hirviendo, se rompe. Si tú pones a esta cadena hélice en agua hirviendo, se pone de nuevo así, como primaria, como si fuese un fideo. Si tú pones a esta beta plegada en agua hirviendo, se pone así, se desarma.
Y este proceso de desarmarse tiene un nombre. ¿Sabes cómo se dice eso? Desnaturalización. Cuando la proteína pierde su forma, se desnaturaliza. Desnaturalización. Desnaturalización. Perfecto. O sea, profe, ya, digamos que todo está normal, pero hasta ahí la proteína no funciona. No. ¿Qué tiene que hacer para funcionar? Tiene que seguir madurando y formar una estructura terciaria, que es una estructura tridimensional. Y una vez que la proteína adopta la forma tridimensional, adopta la función. ¿Y sabes cómo es eso? Así, mira, por ejemplo, mira, el resorte enrollado y va formando una estructura 3D. Así, imagínate que estás doblando un resorte y formas una figura 3D. Cuando la proteína es tridimensional, ahora sí ya funciona. Las proteínas dependen mucho de la forma que tengan. ¿Sabes cómo lo comparo yo? Como una llave. Como una llave. O sea, ¿qué pasa si tú tienes una llave y haces un duplicado? Pero el cerrajero lo hace mal, se equivoca, está apurado, mil razones, pero lo hace mal. Tú llegas a tu casa, pones la llave y si está mal hecha, no abre, no funciona. La llave depende mucho de la forma que tiene. Si la forma es errónea, pues no sirve. Con las proteínas es igual. Las proteínas dependen de la forma 3D que presenten. Si la forma es errónea, la proteína no sirve. La proteína necesita tener una forma 3D correcta. Solo así es funcional. Bien, en el caso de las terciarias, necesitan más estabilidad. Su estructura tiene que ser perfecta. Si su estructura falla, no funcionan. Ahora, si la pregunta es, ¿de dónde proviene esa estructura? ¿Quién determina esa estructura? La respuesta es la misma que antes. De la secuencia de aminoácidos. Si por ahí se equivocan en la secuencia, entonces se va a formar una estructura errónea. ¿Entiendes? Entonces depende muchísimo de eso. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo se estabiliza? Para eso tenemos dos opciones. La primera, puente de hidrógeno. La segunda opción, puente disulfuro. Puente hidrógeno, puente disulfuro. Diferencias. El puente de hidrógeno es enlace no covalente, débil. Ya lo sabes. Débil, inestable. El puente de disulfuro, enlace covalente, estable. Pero eso sí, ojo. El puente disulfuro es covalente como el peptídico. Pero el peptídico sí se forma por condensación. El disulfuro no.
El disulfuro será covalente, pero no se forma por condensación, o sea, no es hidrolizable. Otro detalle. El puente de hidrógeno, para estabilizar la estructura 3D, lo puede formar cualquier aminoácido, pero el puente de disulfuro no. Este solo lo forma un aminoácido, que se llama cisteína. Tiene que unirse una cisteína con otra cisteína. Solo cisteína, punto importante. El puente de hidrógeno lo puede formar cualquier aminoácido, prolina con alanina, metionina con cisteína, fenilalanina con lisina, etc. Pero el puente disulfuro, solo cisteínas. Ejemplos: la albúmina, la clara de huevo. La albúmina, estabilizada por puentes de hidrógeno. La queratina, estabilizada por puentes de disulfuro. Ahí está. La albúmina, estabilizada por puente de hidrógeno, la queratina estabilizada por puente de disulfuro. O sea, así es como se estabiliza. ¿Está bien? La estructura terciaria. Y finalmente, la cuaternaria. Mira, la proteína terciaria por sí sola ya funciona. La mayoría llegan hasta acá y listo. Pero hay algunas que llegan a cuaternarias. ¿Cómo se forma una proteína cuaternaria? Por la unión de dos a más terciarias. Por ejemplo, yo pongo 3. 3. De 2 a más. A cada una de estas se le llama protómero. O también se le llama así, subunidad. A la proteína cuaternaria, como está formada por subunidades, también se le llama así, oligomérica. Y están unidas, estabilizadas por enlaces no covalentes. O sea, profe, los únicos enlaces covalentes que encontramos son el disulfuro y el peptídico. No hidrolizable, el único hidrolizable. Profe, ¿qué proteínas son cuaternarias? Ahí, por ejemplo, tenemos a la hemoglobina. Tenemos a la insulina. Esas son proteínas cuaternarias. Además, al igual que la secundaria, la estructura terciaria y cuaternaria son susceptibles a las altas temperaturas y a los cambios bruscos de pH. Es decir, si las ponemos en agua hirviendo, se desnaturaliza. Si la ponemos en agua hirviendo, se desnaturaliza. O sea, si yo, por ejemplo, tengo a la insulina y la pongo en agua hirviendo, se desarma y se transforma en cadena primaria. Si yo tengo a la albúmina, clara de huevo y la sancocho, se desarma y se hace primaria. Cuando las proteínas son sometidas a altas temperaturas o cambios bruscos de pH, pierden su estructura y se desnaturalizan. Y obviamente, si pierden su estructura, pierden su función. Una proteína desnaturalizada ya no funciona. Por eso que es muy importante, siendo los principales operadores de las células, que las células garanticen una temperatura estable y un pH estable también. Solo así las proteínas se mantienen funcionales. Bien, listo. Ahora vamos a revisar la clasificación de las proteínas. Clasificación de proteínas. Bueno, como les comenté,
Las proteínas son muy diversas, muy complejas, mucho más complejas que los azúcares y las grasas. Y entonces, obviamente, también va a ser un poco más complejo el tema de su clasificación, porque existen diversos criterios para clasificarlos. Por ejemplo, vamos a usar los más importantes. Vamos a usar dos criterios importantes. Primero, por la estructura, por su estructura. Por la estructura hay dos tipos de proteínas, las simples y las conjugadas, por la estructura. ¿Cómo es esto, profe? Mira, una proteína simple es aquella que solo tiene aminoácidos. Solo aminoácidos. No hay nada más que aminoácidos. Yo sé que cuando revisamos la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, bueno, la verdad, solo hablamos de aminoácidos. Pero lo cierto es que hay un grupo también de proteínas que aparte de aminoácidos utiliza otros compuestos químicos. Cuando es así, se le dice proteína conjugada. Proteína simple, cuando solo está formada por aminoácidos, 100% aminoácidos, pero las proteínas conjugadas, aparte de los aminoácidos, presentan una molécula extra, un componente no proteico, que se le conoce con el nombre del grupo prostético. Se le conoce con el nombre del grupo prostético. O sea, profe, una proteína simple es aquella que tiene solo aminoácidos, claro, y una proteína conjugada es aquella que tiene aminoácidos más el grupo prostético. Sí, esa es la diferencia. Ejemplos. Proteínas simples. Por ejemplo, tenemos a la albúmina, la proteína que está en la clara de huevo. Tenemos al famoso colágeno. Tenemos, por ejemplo, a la queratina. Esas son proteínas simples, 100% aminoácidos. Y en las conjugadas, profe, ya, aquí está, por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina de la sangre es una proteína conjugada. Por ejemplo, siempre nosotros sabemos que la hemoglobina tiene hierro, ¿cierto? Ahora, tú sabes que en los aminoácidos solo tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y algunos tienen azufre, como la cisteína. Pero hierro, te dicen, la hemoglobina contiene hierro. Pero ningún aminoácido tiene hierro. Entonces, lógicamente, el hierro es el grupo prostético. El hierro es la molécula adicional, no proteica. Eso es lo que permite que la hemoglobina sea considerada como conjugada. Lo mismo sucede con la hemocianina. La hemocianina es una proteína, como la hemoglobina también, pero de color azul. Esto le da a algunos animales la capacidad para que tengan sangre azul, como en los pulpos, por ejemplo. Pero en este caso, no es hierro, es cobre. Y lo mismo, no hay ningún aminoácido que tenga cobre. O sea, si la hemocianina tiene cobre, es porque el cobre es el grupo prostético, es el compuesto adicional. Eso es lo que permite clasificarlos como conjugadas. Entonces, por la estructura, por cómo está formada la proteína, hay dos opciones: simples y conjugadas. Solo aminoácidos más grupo prostético. Bien. Por la función.
Obviamente, cuando yo digo que las proteínas son muy diversas, cuando digo que las proteínas son diversas, eso incluye también que tienen diversidad de funciones. Y claro, si yo comparo los glúcidos, que son básicamente energéticos y estructurales, si lo comparo, por ejemplo, con los lípidos, que aparte de energético y estructural, tienen también función vitamínica, hormonal, pero las proteínas es mucho más, son mucho más diversas en temas funcionales. Acaparan mayor cantidad de funciones, acaparan mayor rendimiento dentro de la célula. Pero, a pesar de eso, los clasificamos en tres grupos. Tres grupos. Proteínas estructurales, proteínas fisiológicas y proteínas de reserva. Por ejemplo, proteínas estructurales. Mira, voy a empezar con esta ya. El colágeno. ¿Quién no ha escuchado del colágeno? Pero el problema, o sea, todos, pero el problema es si sabemos realmente qué es lo que hace el colágeno, porque muchas veces, y yo he sido testigo de eso, le añaden funciones al colágeno que no son sus funciones. O sea, hay una fuerte publicidad engañosa respecto al colágeno. Por ejemplo, dicen, previene la caída del cabello. ¿Qué tiene que ver el colágeno con el cabello? Por ejemplo. Entonces, hay una enorme cantidad de funciones atribuidas al colágeno. Pero ¿qué es lo cierto? A ver, primero, el colágeno es una proteína estructural formada por el tejido conectivo, formada y presente en el tejido conectivo y sus derivados. Por ejemplo, los cartílagos. El cartílago tiene colágeno. Por ejemplo, en nuestro caso, las articulaciones. Las articulaciones tienen cartílagos, colágeno. También lo encontramos, por ejemplo, en los huesos, que también es un derivado del tejido conectivo. El tejido óseo, los huesos, colágeno. Los huesos tienen colágeno. El colágeno es una proteína fibrosa, rígida, dura, resistente. Y eso es lo que le brinda a las articulaciones y eso es lo que le brinda a los huesos. También lo encontramos en los tendones. Cuando tú, por ejemplo, mueves así la mano, aquí aparece, sobresale, estos son tendones. Los tendones conectan hueso con músculo y son claves para que tú puedas mover. Ya, estos tendones que son duros, son rígidos, colágeno. El colágeno está en el tejido conectivo que forma parte de la piel. El colágeno está en la piel y hace que la piel sea resistente, que no se rompa con facilidad. El colágeno le da esa resistencia, esa rigidez a la piel, por ejemplo. En esos lugares hay colágeno, no en lo que siempre nos dicen, nos dicen por ejemplo en las uñas, en el cabello, eso no es cierto. Esa es la función real del colágeno. Otro, por ejemplo, es la elastina. Otro es la elastina. La elastina, de alguna forma, es la antagónica del colágeno, la opuesta, porque, como dice su nombre, brinda elasticidad. Está en la piel también, porque la piel tiene los dos, tiene colágeno y tiene elastina. Entonces, cuando tú estiras la piel, ¿ves? Es elástica, ahí trabaja la elastina. Pero cuando se detiene, porque no se estira más, tiene un límite, el límite lo marca el colágeno. O sea, los dos están ahí. ¿Sabes también dónde encontramos la elastina? En los músculos. Porque también los músculos son elásticos, se pueden estirar también en los músculos y también en las arterias. Mira, en los libros de anatomía, cuando quieres diferenciar venas y arterias, usan colores. O sea, tú ves los libros de anatomía
y ves ahí las venas de color azul o verdes y las arterias rojas. Pero cuando tú ves un animal o un cadáver en vivo y en directo, las venas, las arterias no son de colores, obviamente, los colores son para los libros. Cuando tú ves un animal disecado o un humano, un cadáver, y ves arterias y venas, no están pintados de colores. Entonces, ¿cómo reconoces, cómo diferencias una arteria de una vena? Porque las arterias se estiran como una liga. O sea, si tú ves un vaso y lo estiras, arteria. Si no se estira y es rígido, fibroso, vena. Así lo diferencias. Pueden hacer eso, por ejemplo, con el pollo. El pollo, por ejemplo. No sé si han visto a veces en el cuello que hay tubitos. Nunca ha tocado un tubito así blanco que lo estiran como un chicle. Arteria. La elastina está presente en las arterias. Le brinda elasticidad a las arterias. Otro, por ejemplo, importante es la queratina. Una de las más abundantes también. La queratina. La queratina. La queratina la encontramos en el cabello. Esta es la del cabello, no es el colágeno, es la queratina. La encontramos en el cabello, la encontramos en la epidermis de la piel. Nosotros tenemos piel seca. Tenemos piel seca para reducir la pérdida de agua. La piel es seca porque tiene capas y capas de queratina. En las uñas, queratina. No sé si alguna vez se te han formado callos en mano o en pie. Generalmente en pie. Bueno, en mano cuando escribimos. Todos a veces en el colegio, como usamos tanto el lápiz, escribimos un montón, nos aparecen callos en los dedos. Ya, esos callos, queratina. Si es en el pie, queratina también. Porque como son zonas de mayor rozamiento, como son zonas de mayor desgaste, entonces las células deciden formar más queratina para reducir ese rozamiento, para reducir el daño que se le puede hacer al tejido. Entonces se llenan de queratina y aparecen estos bultos llamados los callos. A nivel general, queratina está en las plumas de las aves, está en las escamas de reptiles y los peces, en los cuernos de algunos animales, en las pezuñas de algunos animales. O sea, tiene una gran distribución la queratina. En el pelaje de los mamíferos, tienes un gato, tienes un perro, su pelaje es queratina también. Otro, por ejemplo, importante en esta lista es estructural, es la tubulina. Es la tubulina. En el caso de la tubulina, es una proteína pero que trabaja dentro de la célula. Es una importante y reconocida proteína estructural intracelular. Por dentro, las células tienen esqueleto también, algo que se conoce como el citoesqueleto. Tiene un esqueleto rígido, como tiene que ser todo esqueleto. Ese esqueleto tiene como uno de sus principales componentes a unas columnas gruesas llamadas microtúbulos, que le dan mucha rigidez a la célula. Esos microtúbulos, importantes componentes de esqueletos celulares, están formadas por la tubulina. La tubulina es la proteína que forma los microtúbulos, que son parte del esqueleto celular. Y otra, por ejemplo, también en esta lista son las histonas. Son las histonas. Esa es otra proteína intracelular, pero sobre todo es del núcleo. Es una proteína nuclear dentro del núcleo. Esta es una proteína de estructura que se asocia con el ADN, para poder regular la expresión de los genes. Es de estructura, pero apoya en la regulación. Juntos, ADN e histonas forman la llamada cromatina. Muy bien. Poco a poco, como siempre te digo,
tenemos que aprender. En el caso de proteínas sí un poquito más porque son muy abundantes. Todas estas son proteínas básicas que vamos a usar muchas veces en muchas clases. De estructura. Proteínas fisiológicas. Profe, ¿cuándo se dice que una proteína es fisiológica? Se dice que una proteína es fisiológica si cumple una de estas 4 funciones. Si es de transporte, es fisiológica. Si es de defensa, es fisiológica. Si es una hormona, es fisiológica. Y si es una enzima, es fisiológica también. Si la proteína cumple una de estas 4 funciones, le dices fisiológica. Por ejemplo, de transporte, la hemoglobina transporta gases en la sangre. También los citocromos transportan electrones. Algo curioso es que los dos presentan hierro en su interior. De defensa, los famosos anticuerpos. Si ustedes se han vacunado, ya saben que el objetivo de las vacunas es que ustedes generen anticuerpos contra el virus. Son proteínas de defensa. Son inmunoglobulinas. También están, por ejemplo, los interferones. Proteínas que regulan, impiden la propagación viral. O sea, los virus tienen la costumbre, la manía, la forma de acción de infectar una célula y saltar a otra célula y pasar así de célula en célula, de generar toda una infección de un tejido. Entonces los interferones son proteínas que, como dice el nombre, interfieren y evitan que los virus puedan saltar fácilmente de una célula a otra, de defensa. Hormonas, la insulina, la más conocida, la que regula el azúcar en la sangre, la que reduce los niveles de glucosa en sangre todos los días, una hormona pancreática. Otra, la prolactina. Esta es una hormona que se conoce más su función en las chicas. La prolactina es una hormona que funciona, bueno, que se conoce más en las chicas porque se desarrolla, sobre todo, se forma o funciona durante el embarazo. Cuando la chica está embarazada o queda embarazada, se secreta esta hormona que estimula a las glándulas mamarias a producir leche, por eso es prolactina, o sea, a favor de la secreción de leche. O sea, eso es lo que permite que las glándulas mamarias produzcan leche, porque claro, obviamente después del nacimiento el nene se va a alimentar exclusivamente de leche materna, la prolactina, proteína también. Es más, la mayoría de hormonas son proteicas. Las enzimas. Profe, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son compuestos que aceleran, son catalizadores que aceleran las reacciones químicas. Su trabajo es hacer que las reacciones sucedan más rápido. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos la amilasa. La amilasa de la saliva, que cataliza la formación de maltosa, que rompe los almidones para formar maltosa. O también tenemos, por ejemplo, a la pepsina del estómago, que cataliza la fractura de las proteínas, que cataliza la digestión de las proteínas. Si una proteína cumple alguna de estas funciones, fisiológica. De reserva, pero ojo chicos, no energética, porque una de las cosas que nosotros sí no podemos
incluir a las proteínas es en el tema energético. Los glúcidos sí, los lípidos también, pero las proteínas no. Esa es una función que las proteínas no desarrollan. Cuando digo reserva, en cierta forma es reserva de aminoácidos. O sea, pensemos un poco. Yo te estoy diciendo que las proteínas es lo que más abunda en la célula. Por lo tanto, si las células necesitan formar abundantes proteínas, entonces necesitan abundantes aminoácidos, el suministro, ¿cierto? Si la proteína tiene que fabricar grandes cantidades de proteínas, entonces necesita grandes cantidades de aminoácidos. Y para eso tiene proteínas de reserva, de aminoácidos. Por ejemplo, la albúmina, proteína de reserva en los animales. Principal proteína de reserva en los animales. Y tenemos diferentes versiones. Por ejemplo, la ceroalbúmina en la sangre. Esta es la proteína más abundante de la sangre humana, de la sangre de mamíferos. Es tu reserva de aminoácidos. O sea, si por ahí no consumiste la cantidad necesaria de aminoácidos, tienes una reserva. La ovoalbúmina, que la encontramos en la clara del huevo, por ejemplo. Es una proteína, ya como alimento lo digo, muy nutritiva. Muy nutritiva. Por algo el humano debe consumir 2 huevos sancochados o 2 huevos al día, 14 semanales. Sobre todo si tenemos una deficiencia en el consumo proteico. Recuerda, proteína es lo que tu cuerpo más necesita. Mira cuántas funciones cumple, mira dónde están las proteínas. Entonces tú no puedes darte el lujo de consumir alimentos pobres en proteínas. Tus alimentos deben ser ricos en proteínas. Profe, ¿y qué alimentos son ricos en proteínas? Carne de res, cerdo, pescado, pavita, menestras. Y eso debe ser constante. Tú no necesitas proteínas una vez a la semana, es todo el tiempo. Entonces tu dieta tiene que ser bien balanceada. Ahora, si no consigues eso, huevo sancochado, albúmina, rica en aminoácidos. Lactoalbúmina en la leche. La leche también es una fuente de proteínas. Bien, eso en los animales. En las plantas tenemos el gluten. El gluten, proteína de reserva vegetal, y la almacenan principalmente en las semillas, que es la razón de por qué nosotros comemos semillas, pues. ¿Por qué comemos trigo? ¿Por qué comemos arroz? ¿Por qué comemos menestras? ¿Por qué menestras? ¿Por qué dedicamos 1 o 2 días a la semana a las menestras? Porque son ricas en proteínas. Y esa proteína que tienen es el gluten. Claro, por eso ustedes cuando compran, por ejemplo, galletas o algo que hecho de harina, que es del trigo, te dice contiene gluten. Claro. Ahora, en ese caso sí lo ponen por temas alergénicos. Hay gente que es alérgica. Pero te dan la información, pues tiene gluten. Son proteínas de reserva, son fuente de abundantes aminoácidos. Ahí está, ahí tienes la amplia gama que tienen las proteínas y la importancia además dentro de las células. Estamos revisando los compuestos orgánicos. Ya hemos revisado los glúcidos, los lípidos, las proteínas y ahora es el turno de los ácidos nucleicos. Mira, en este caso, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya, compararlo con las proteínas. Nos conviene mucho, es muy nutritivo, muy provechoso comparar a los ácidos nucleicos con las proteínas. ¿Por qué? Porque los ácidos nucleicos también son polímeros. Sí, también son polímeros. Igual que las proteínas, son polímeros. Ya sabes, resultan de la unión de muchas unidades repetitivas.
Ahí está, son polímeros. Y también, obviamente, presentan sus monómeros. Las unidades son los monómeros. Las unidades son los monómeros. Polímeros, monómeros. En el caso de las proteínas, recuerda, el monómero es el aminoácido. ¿Ya? Aquí el monómero es el nucleótido. Son los nucleótidos. O sea, de una forma sencilla, me dicen, o sea, puedo decir así, ¿no? Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Como en el caso de las proteínas decíamos, las proteínas son polímeros de aminoácidos, ¿cierto? Aquí igual. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Bien. Lo primero que hicimos con las proteínas fue estudiar a los aminoácidos, a los monómeros. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a estudiar a un nucleótido. ¿Qué es un nucleótido? ¿Cómo está formado un nucleótido? ¿Cuántos tipos de nucleótidos hay? Perfecto. Mira, hay dos tipos de nucleótidos. Vamos a ver uno por uno, ¿ya? Hay dos tipos. Tengo primero a los desoxirribonucleótidos. Primer tipo, desoxirribonucleótidos. Bien, ¿cómo están formados los desoxirribonucleótidos? Ya. Los desoxirribonucleótidos tienen, en primer lugar, un azúcar, una pentosa. Una pentosa. Una pentosa. La desoxirribosa. La desoxirribosa. Ahí está. Una pentosa, un azúcar, la desoxirribosa. ¿Sabes cómo puedes reconocer a la desoxirribosa? Mira, mira. Tienes que aprender eso también, ¿no? Tienes que aprender esto también, fíjate. Aquí está el carbono número 1, que se le llama así, 1'. Aquí está el carbono número 2, 2', 3', 4' y arriba 5'. Bien. Ya, ahora, ¿tú te acuerdas que en los azúcares algo que era muy característico eran los radicales oxidrilos, los OHs? ¿Te acuerdas de los radicales? Esos que le daban polaridad y que ayudaban también a formar enlaces, ¿cierto? Bien. Pero fíjate el caso de la desoxirribosa. La desoxirribosa en el carbono 2', en vez de tener un oxidrilo, que es lo normal, tiene solamente un hidrógeno. Tiene solamente un hidrógeno. Por eso le llaman desoxi. Desoxi. O sea que le falta un oxígeno. Y ese oxígeno que le falta es en el carbono 2. Entonces, cuando tú quieras reconocer a la desoxirribosa, fíjate en carbono 2. Si el carbono 2, en vez de tener un oxidrilo, tiene un hidrógeno, desoxirribosa. Listo. Primero, el desoxirribonucleótido tiene a la pentosa desoxirribosa. Luego, en el carbono 1 se une una base nitrogenada. Profe, ¿qué tipo de enlace se forma entre la pentosa desoxirribosa y la base nitrogenada? Aquí hay un enlace llamado así, beta N-glucosídico.
beta N-glucosídico. Bien, un enlace covalente que se forma por condensación. Perfecto. Covalente que se forma por condensación. Listo. La base nitrogenada, la pentosa, son los dos primeros en unirse. El que se une al final es el grupo fosfato. Fíjate que la base nitrogenada se une al carbono 1' y el fosfato se une al carbono 5'. Ya, profe, en este caso, ¿qué enlace se forma entre el fosfato y la pentosa? Entre la base y la pentosa es beta N-glucosídico, pero aquí, ¿qué enlace se forma? Aquí se forma el enlace fosfoéster, que también es un enlace covalente, que también es un enlace que se forma por condensación y también es un enlace hidrolizable. Ya saben ustedes todo eso. Listo. Y así está formado un desoxirribonucleótido. Fosfato, pentosa, base. Fosfato, pentosa, base. Listo. 3 componentes diferentes. Sigamos comparando con las proteínas. ¿Tú te acuerdas que todos los aminoácidos tenían la estructura básica? Carbono, hidrógeno, grupo amino, grupo carboxilo. Pero ¿qué es lo que marcaba la diferencia entre un aminoácido y otro? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? El radical, exacto. El radical era la pieza variable, la pieza intercambiable. Bien. Listo. El radical. Ya, profe. En este caso, en los desoxirribonucleótidos, ¿todos son iguales? No. ¿Hay diferentes? Sí. ¿Y qué varía? ¿Cuál es la pieza intercambiable aquí? La base nitrogenada. La pieza que varía es la base nitrogenada, porque la base nitro tiene 2 opciones. Puede ser púrica o puede ser pirimídica. Puede ser púrica o puede ser pirimídica. Dos opciones. Y si es púrica, 2 opciones. O es adenina o es guanina. Y si es pirimídica, o es timina o es citosina. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en esta posición hay 4 opciones. En esta posición hay 4 opciones. O está la adenina, o está la guanina, o está la timina, o está la citosina. El fosfato y la pentosa son las mismas. El que varía, la pieza variable, es la base nitrogenada, 4 opciones. Lo que significa que existen solamente 4 tipos de desoxirribonucleótidos. 4 tipos de desoxirribonucleótidos. Listo. Lo hemos desarrollado comparando con el aminoácido. Claro, en el aminoácido habían 20 tipos, ¿cierto? Ya, pero bueno, pero acá son solamente 4. Bien, luego, como las proteínas son polímeros, lo que había que hacer es unir a los aminoácidos.
Y te acuerdas que para eso usábamos el enlace peptídico. Bien, aquí hay que hacer lo mismo. Como los ácidos nucleicos son polímeros, entonces hay que unir a los nucleótidos. ¿Cómo se unen los nucleótidos? Por ejemplo, aquí tengo dos nucleótidos. No sé, pues le diré nucleótido A, nucleótido B. Voy a unirlos. La pregunta es, ¿quién se une con quién? ¿Se unirán los fosfatos? ¿Se unirán las pentosas? ¿O se unirán las bases nitrogenadas? ¿Quién se une con quién? La respuesta es, se unen las pentosas. La pentosa del primero se va a unir con la pentosa del segundo. Es unión de pentosas. Ya. Para eso, el primero va a usar su carbono 3' y el otro va a usar su carbono 5'. El detalle es que el 5' tiene un fosfato. Así es que si se van a unir, tendrá que ser a través del fosfato. Y se forma este enlace. 3' fosfato 5'. De forma sencilla, de 3 a 5. El carbono 3 del primer nucleótido se une con el 5 del segundo. Y se forma este enlace que se llama así. Fosfo diéster. Enlace covalente, fuerte, estable, se forma por condensación y es hidrolizable. En los azúcares, enlace glucosídico. En los lípidos, enlace éster. En las proteínas, enlace peptídico. Y finalmente, en los ácidos nucleicos, el enlace fosfodiéster. Los 4 covalentes, los 4 estables, los 4 se forman por condensación, los 4 hidrolizables. Muy bien, así se unen. Lo que era enlace peptídico en las proteínas, aquí es el enlace fosfodiéster. Bien, mira, ya sabemos cómo se unen los nucleótidos, pero los ácidos nucleicos son polímeros, o sea, no solamente se van a juntar dos. Deben juntarse pues, una cadena, ¿no? Así como también en las proteínas se formaban las cadenas polipeptídicas. Entonces aquí también es una cadena, son cadenas. ¿Cómo se forman las cadenas? ¿Qué características tienen las cadenas? Bueno, primero aquí vamos a llamarle así. Cadena de polinucleótidos. En proteínas era cadena polipeptídica, ¿no? Ya, entonces cadena de polinucleótidos. Listo, ya sabes. Los que se van a unir son las pentosas. Esos son los que se unen. Entonces forma una cadena. Carbono 3, carbono 5. Carbono 3, carbono 5. Enlace fosfodiéster. Ya lo sabes. Ya, listo. A ver, ahora hablemos de las características de estas cadenas. Quiero que te des cuenta de algo. En los nucleótidos de la cadena se suelen utilizar dos carbonos. El 5' para unirse con el anterior y el 3' para unirse con el siguiente. Fíjate, 5', 3'. O sea, normalmente los nucleótidos suelen usar sus dos carbonos, excepto el primero y el último. El primero, por ser el primero, solo utiliza su carbono 3'. No utiliza el 5'.
está libre, puesto que es el primero. El último solo utiliza su carbono 5', no utiliza el 3', puesto que es el último. Entonces hacemos lo siguiente. Mira, esta línea me representa una cadena de polinucleótidos, pero voy a ponerle 5', 3'. ¿Por qué, profe? Porque 5' me representa el primero. Este extremo quiere decir que aquí está el primer nucleótido. 3' me representa el último. Quiere decir que aquí está el último nucleótido. Y para confirmar que es así, la flecha siempre apunta a 3. Y tú dices, la cadena de polinucleótidos va de 5 a 3. 5', primer nucleótido, 3', último nucleótido. Esta también es la dirección en que se sintetiza. Esta también, la flecha, me marca la dirección en que se fabrica. Cuando se construyen las cadenas de polinucleótidos, se construyen siempre de 5 a 3. Consideraciones. Primero, la cantidad. Profe, ¿cuántos nucleótidos se utilizan cuando se forman las cadenas de polinucleótidos? ¿Te acuerdas que en las proteínas era 20 a 100.000? Sí, acá no, acá es mucho más. Acá son millones de millones de millones elevado a millones. Son cadenas gigantes. Tipos. Profe, hay 4 tipos de desoxirribonucleótidos. Cuando se construye una cadena, ¿se utilizan todos o algunos? Todos. Este puede ser adenina, este puede ser timina, este puede ser guanina, este puede ser citosina. Se utilizan todos, todos. Pero ¿sabes, como siempre, qué es lo más importante? La secuencia. ¿Y sabes por qué? Porque los ácidos nucleicos no son fuente de energía. Porque los ácidos nucleicos no son estructurales. Porque los ácidos nucleicos no son hormonas. Porque los ácidos nucleicos no son vitaminas. Los ácidos nucleicos portan información. Son moléculas codificantes. Son portadoras de información. Esta secuencia es información. ¿Sabes con qué lo puedo comparar? Con el lenguaje de las computadoras, que utilizan el código binario, 1-0. ¿Tú sabes que en las computadoras todo es 1-0? Si escribes 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, 1-1, 1-0, 0-0. Si escuchas música, 0-1, 1-0, 0-1, 1-1-0. Si ves una imagen, un video, 0-1, 1-0, 1-0, 1-0-0-0-1. Ese es el lenguaje con que las computadoras almacenan información, con el código binario. Pero las células, los seres vivos, guardan mucho más información y utilizan el código cuaternario. Adenina, timina, guanina y citosina. Información. Y obviamente la secuencia es muy importante. Lo más importante aquí es la secuencia. Pero escucha esto. Las cadenas de desoxirribonucleótidos son tan largas, pero tan largas, que se hacen inestables. Es como por ejemplo, tus audífonos, de estos que tienen cables. Por más que tú los cuides, siempre terminan enrollándose, porque son muy largos. Se enrollan, ¿cierto? O sea, no son tan estables. Entonces, lo mismo sucede con estas cadenas. Como son cadenas muy largas, son muy inestables, se pueden doblar, se pueden horquillar, se pueden dañar. Entonces, para hacerlas más estables, juntan 2. Es decir, una cadena de desoxirribonucleótidos no puede estar sola. Tiene que unirse con otra cadena para que sea más estable. El problema es, si voy a juntar 2 cadenas, ¿quién se une con quién?
¿Y sabes cuál es la respuesta? Las bases. Las bases de una cadena deben unirse con las bases de la otra cadena. Pero para que eso sea posible, la otra cadena, tiene que estar al revés. Por ejemplo, mira aquí. Esta cadena va de 5 a 3. Está bajando. Y sus bases están hacia la derecha. Pero mira esa otra cadena. Si yo quiero que las bases de la otra cadena estén frente a frente, pues la única forma es que la cadena esté al revés. Es decir, si una cadena va de 5 a 3, la otra tiene que ir de 3 a 5. Y así, de esa manera, las bases se colocan frente a frente. Y como son magnéticas, se atraen y forman una atracción que nosotros conocemos con el nombre de el puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, ya sabes, no covalente, inestable. Perfecto. Y así, por fin, las cadenas se estabilizan y adoptan la forma de la doble hélice. Adoptan la forma de la doble hélice y forman por fin a esta molécula llamada el ADN. Así se forma el ADN. Un desoxirribonucleótido. Una cadena de desoxirribonucleótidos. Para que sea estable, la unimos a otra cadena que va en sentido contrario. Las bases quedan frente a frente y se atraen, formando puentes de hidrógeno. Una vez que se atraen, las cadenas se enrollan, formando la doble hélice que fue descubierta en 1953 por Watson y Crick. Y así es como se forma el ADN. Antes de contarles un poco más sobre el ADN, hagamos un resumen de sus características. Primero, el ADN es bicatenario. Profe, ¿qué significa bicatenario? Dos cadenas. Dos cadenas de desoxirribonucleótidos. El ADN es antiparalelo. ¿Por qué? Porque una cadena va de 5 a 3 y la otra va de 3 a 5. Si una cadena está bajando, la otra está subiendo. El ADN, sus cadenas son complementarias. Complementarias. Profe, ¿qué significa eso? Mira, significa que una cadena tiene, si una cadena tiene a una base púrica, la otra debe tener a una pirimídica. Las bases púricas se complementan con las bases pirimídicas. Eso significa. Y adenina se une con timina y guanina se une con citosina. O sea, por ejemplo, si una cadena tiene la secuencia timina, guanina, citosina, adenina, entonces la otra cadena tiene el complemento. Adenina, citosina, guanina, timina. Y además, cuando se atraen las bases, timina y adenina, se forma doble puente de hidrógeno. Y cuando se atraen guanina con citosina, triple puente de hidrógeno. Las atracciones, las uniones entre guanina y citosina son las más estables. Así está formado el ADN.
Ahora, si la pregunta es, profe, ¿y el ADN para qué sirve? Chicos, el ADN es el que almacena la información genética. Profe, eso almacena la información de todas tus características. Una cosa es que tu USB te guarde las canciones o las fotos del pasado, cosa que no deberías guardar, pero otra cosa es que el ADN guarde tu tipo de cabello, tu talla, tu color de piel, color de ojos, el tipo sanguíneo, información para todos y cada uno de tus órganos y todas tus características. Profe, todos los seres vivos tienen ADN, ¿no? Sí. O sea, todos tienen su propia información genética. Obviamente, si tienes un gato, el ADN de un gato, pues guarda información para que se forme un gato. O sea, profe, todas las especies son genéticamente diferentes. Obvio, tú tienes información, tú tienes ADN humano. Las otras especies tienen ADN de su especie, que almacena y guarda y mantiene y conserva las características de su especie. Muy bien. Segunda parte. Bueno, yo te dije al principio que habían dos tipos de nucleótidos. Nosotros hemos seguido la ruta de los desoxirribonucleótidos y ahora vamos a hablar del otro tipo de nucleótidos, los ribonucleótidos. 2. Capítulo 2. Los ribonucleótidos. Bueno, lo primero que debemos hacer es, igual que el caso anterior, vamos a conocer cómo está formado un nucleótido. Bueno, en este caso un ribonucleótido. En este caso, en esta ocasión, la pentosa es la ribosa. La ribosa, por eso es ribonucleótido. La pentosa es la ribosa. Ya. Igual. Este va a ser el carbono 1, 1', 2', 3', 4', 5'. Bien. ¿Recuerdas que en el caso de la desoxirribosa nos fijamos en el carbono 2? Pues acá hay que hacer lo mismo. Aquí también hay que fijarnos en el carbono 2, pero ¿sabes qué? En este caso no hay solamente hidrógeno. Aquí sí hay un oxidrilo, como debe ser, un OH típico de los azúcares. Entonces, si tú quieres diferenciar la ribosa de la desoxirribosa, fíjate ahí. Ese es el truco. Fíjate ahí. Perfecto. El carbono 2'. Luego, la ribosa se va a unir con la base nitrogenada. Con la base nitro. Y el enlace. ¿Cómo se llama el enlace que une pentosa con base? Beta N glucosídico. Ya sabes, covalente, condensación, hidrolizable. Y luego, para cerrar, se unen con el fosfato, con el grupo fosfato, a través del enlace fosfoéster. Ya lo sabes, covalente, condensación, hidrolizable. Ya está. Y así está formado un ribonucleótido. Así está formado un ribonucleótido. Listo. Profe, ¿cuántos tipos de ribonucleótidos hay? ¿O hay un solo tipo? Como el caso anterior, hay diferentes tipos de ribonucleótidos.
la pieza intercambiable, el que le da variación, es la base nitrogenada, que puede ser púrica o puede ser pirimídica. Si es púrica, adenina, guanina. Si es pirimídica, uracilo, citosina. Sí, hay una diferencia. Recuerdas que en el caso anterior era timina, ¿cierto? Acá es uracilo. O sea, básicamente, hay dos diferencias importantes entre los nucleótidos. La pentosa, que en una es desoxirribosa y en este es ribosa, y una de las bases pirimídicas. En los desoxirribonucleótidos es timina y aquí aparece el uracilo. O sea, es ribosa con adenina o puede ser ribosa con guanina, ribosa con uracilo, ribosa con citosina. 4 tipos de ribonucleótidos. Pero estos son polímeros, profe. Claro. Entonces lo que deben hacer es unirse. Muy bien. Vamos a unir 2 ribonucleótidos. Y ya sabes tú que los que se unen son las pentosas. Los que se unen son las pentosas. Listo. Para ser más específico, el carbono 3' del primero con el 5' del segundo, usando el fosfato como intermediario. Y se forma este enlace. 3' fosfato, 5'. Ya sabes que se llama el enlace fosfodiéster. ¿Cómo es? Covalente, condensación, hidrolizable. Y obviamente también podemos formar cadenas. En este caso son cadenas de ribonucleótidos. Cadenas de ribonucleótidos. Una vez más, el primer nucleótido no utiliza el 5'. El último nucleótido no utiliza el 3'. Si yo simbolizo las cadenas, pongo ahí 5', 3'. Y siempre apunta en esa dirección. Desde el punto de inicio hasta el punto final. Y dices, las cadenas se sintetizan de 5 a 3. 5 que simboliza el primer nucleótido, 3 que simboliza al último nucleótido. Bien. Profe, usted nos mencionó, estas obviamente son cadenas de ribonucleótidos, pero usted nos mencionó hace un rato las características de las cadenas de desoxirribonucleótidos, ¿no? Sí, aquí ¿cómo es el asunto? Mira, primero, en el tema de la cantidad, ya. Estas cadenas, o sea, para comparar ya, recordemos, las cadenas de desoxirribonucleótidos tienen millones de millones de millones de millones elevado a millones de nucleótidos. Estas no. Estas cadenas son más pequeñitas, pueden tener 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, no tienen más. Son cadenas pequeñitas en comparación con las otras cadenas. Justamente como son cadenas pequeñitas, son más estables. Recuerden que las otras cadenas, como eran muy largas, se hacían muy inestables y era necesario juntar 2 cadenas para que le dé más estabilidad. En este caso no es necesario.
Porque estas cadenas son pequeñas y son estables. O sea, profe, las cadenas de ribonucleótidos no se juntan entre ellas. No, no se juntan. Son cadenas unitarias. 2. El tipo. Tipo de nucleótidos. Aquí también pueden usar cualquiera. Este puede ser adenina, uracilo, guanina, citosina, normal. Usan los 4 tipos. Pero como siempre, ¿qué es lo más importante? Tú lo sabes. La secuencia. Porque estas cadenas son codificantes. Porque estas cadenas y los ácidos nucleicos en general codifican. Así que la secuencia sí es muy importante. Esto no es al azar. A diferencia de los otros compuestos, los ácidos nucleicos son moléculas codificantes. Y los que dan codificación son la base nitrogenada. Así que eso al azar no puede ser. ¿Está bien? Vamos a ver en breve los tipos, o sea, las formas en que estas cadenas pueden madurar. Ahora revisemos cómo se organizan los ribonucleótidos. Bueno, las cadenas de ribonucleótidos. Veamos cómo se organiza. Ya, mira. Tú sabes que estas cadenas van de 5 a 3, pero como te dije, son cadenas pequeñas, estables, y no necesitan unirse a otra cadena. Así es como se forma el otro ácido nucleico, el ARN, el ácido ribonucleico. Bien, pero, a pesar de que es una cadena, puede presentar diferentes formas y obviamente funciones también, porque la forma siempre hay que asociarla con la función. Así tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el ARN mensajero, que tiene forma lineal. Así tenemos el ARN de transferencia, que tiene forma de hoja de trébol. Y así tenemos el ARN ribosomal, que tiene forma globular. Listo. Ahí está. Mira, detalles. Como el mensajero es lineal, pues no necesita más enlaces. Pero fíjate el caso, por ejemplo, del transferencia. El transferencia, para conservar la forma de hoja de trébol, tiene que formar puentes de hidrógeno. Sí, el transferencia necesita de puentes de hidrógeno. Profe, pero estos puentes, ¿entre quiénes se forman? Porque en el caso del ADN eran puentes que se formaban entre las bases de una cadena con las bases de la otra cadena. Pero aquí es una sola cadena. O sea, ¿se unen las bases de la misma cadena? Sí. Los puentes de hidrógeno aquí se forman entre las bases de la misma cadena, puesto que solamente es una. Pero en ese caso, profe, ¿quién se une con quién? Tú sabes que guanina siempre se une con citosina. Adenina es la que se une con uracilo. A con U y G con C. Así es. Y en el caso del ribosomal también tiene puente de hidrógeno, la misma situación, el mismo escenario. También. Perfecto, genial. Ahora, funciones. Mira, te lo voy a decir en general primero, ¿ya? El ARN en general es el responsable de la síntesis de proteínas. Es el encargado, el que dirige la síntesis de las proteínas, la construcción de las proteínas. El mensajero, el transferencia y el ribosomal son responsables de sintetizar las proteínas.
Y cada uno cumple una misión diferente. Yo, por ejemplo, lo comparo con cocinar. Yo te digo, mira, para cocinar hacen falta 3 cosas. Primero, obviamente, una cocina, un lugar, un espacio con todos los materiales necesarios para cocinar. Cocinas, sartenes, ollas, etcétera, cuchillos, etcétera. 2, ingredientes. Obviamente, carnes, verduras, ingredientes. Y 3, importante también, saber cocinar. Porque si tienes una cocina y tienes la refri llena de alimentos, si no sabes cocinar, solamente vas a freír pollo, y freír pollo no es cocinar, ¿cierto? Bien, entonces de igual manera, si las células quieren cocinar proteínas, necesitan 3 cosas. Primero, necesitan aminoácidos, ingredientes, y de eso se encarga el transferencia. Los transferencias portan aminoácidos. Si vas a cocinar proteínas, necesitas que alguien traiga los aminoácidos. El que los trae es el transferencia. Necesitas un lugar, el ribosomal. El ribosomal se va a asociar con proteínas para formar al ribosoma. El ribosoma es la unión de ARN ribosomal más proteínas. Y el ribosoma va a ser el lugar donde se cocinen las proteínas. Si las células van a cocinar proteínas, necesitan un lugar, el ribosoma, construido por el ribosomal. Aminoácidos los trae el transferencia. Pero ¿sabes qué necesitan también? Saber cocinar. O sea, en este caso, el orden exacto en que deben colocar, la secuencia correcta en que deben colocarse los aminoácidos. Y eso lo marca el mensajero. El mensajero es el que sabe cocinar. Es el que va a decir, primero pone este aminoácido, luego pone este otro, luego pone el siguiente, etc. Es decir, tienen que estar los 3. Uno que sabe la secuencia, otro que trae los aminoácidos y otro que pone el lugar. Si falta uno de ellos, no se puede hacer nada. ¿Cómo cocinar? Pues, ¿cómo vas a cocinar si no tienes una cocina? ¿Cómo podrías cocinar sin ingredientes? Entonces, tienen que estar los 3. A donde vayan, tienen que estar los 3. Uno solo no sirve. Los 3 se organizan. Y ahí estaría entonces el ribosomal, el mensajero y el transferencia. Y juntos cocinan proteínas. Para eso sirve. El ARN sintetiza proteínas, pero se necesitan de los 3. Bien, perfecto. Entonces, con esto cerramos este capítulo de los ácidos nucleicos. Gracias.